Bueno, vamos a continuar, por favor, se acomodan en silencio para no interrumpir a los hermanos que ya están sentados. Y continuamos entonces para encauzar o terminar de aseverar la diferencia entre el traslado y el retorno de Cristo y la inminencia de que realmente la iglesia será trasladada antes del inicio del periodo de la tribulación. Vayamos a Apocalipsis, capítulo 4, verso 4. Apocalipsis, capítulo 4, verso 4. ¿Lo tenemos? Dice, lo rodeaban 24 tronos, en los cuales estaban sentados 24 ancianos. Todos vestían de blanco y tenían una corona de oro sobre la cabeza. Del trono salían relámpagos y estruendos de truenos. Delante del trono había 7 antorchas con llamas encendidas. Esto es el Espíritu de Dios de 7 aspectos. Delante del trono también había un mar de vidrio brillante, reluciente como el cristal. Aquí en Apocalipsis, ese capítulo 4, especialmente el versículo 4, nos habla de unos personajes que se conocen como los 24 ancianos. Los 24 ancianos o la identidad de esos 24 ancianos ha sido motivo de debate, pero ciñéndonos a la interpretación de toda la Escritura, tenemos que concluir que son representantes de la iglesia. Algunas personas han llegado a decir que son 12 representantes de Israel, 12 representantes de la iglesia, haciendo referencia a las 12 tribus de Israel y a los 12 apóstoles, pero realmente esto es muy forzado y la razón es muy sencilla. Primero, tienen que ser miembros de la iglesia porque están coronados. En ninguna parte del Antiguo Testamento se le prometen a los israelitas coronas. Las coronas han sido prometidas únicamente a la iglesia. Y la palabra es estéfanas, en griego es estéfanas, que a diferencia de la corona de un rey, hace más referencia, valga la redundancia, a el galardón que se entregaba en los Juegos Olímpicos. Es un laurel, un galardón, estéfanas como tal, una diadema en ese sentido. Eso nos hace referencia a iglesia. Por otro lado, la escritura del Antiguo Testamento ubica la resurrección de los santos del Antiguo Testamento al final, con el retorno del Mesías, no lo ubica antes del retorno del Mesías. Miremos lo que dice la palabra en Isaías capítulo 26 para que tengamos claridad y podamos avanzar con más certeza a estudiar a fondo lo que viene, sabiendo que la iglesia no estará allí. Isaías capítulo 26, Isaías 26. Versículo 19 dice, pero los que mueren en el Señor vivirán, sus cuerpos se levantarán otra vez, los que duermen en la tierra se levantarán y cantarán de alegría, pues tu luz que da vida descenderá como el rocío sobre tu pueblo en el lugar de los muertos. Ve a tu casa, pueblo mío, y pon cerrojo a tus puertas, escóndete por un breve tiempo hasta que haya pasado el enojo del Señor. Miren, el Señor viene del cielo para castigar a la gente de la tierra por sus pecados. La tierra no seguirá escondiendo a los asesinados, los sacará a la vista de todos. Isaías 26 nos está hablando de la resurrección. Los que mueren en el Señor vivirán. Es algo muy similar a lo que el Señor Jesucristo promete a la iglesia. El que muera en Cristo, aunque muera, vivirá para siempre. Es una referencia a la resurrección. Pero está hablando de que el versículo 21 conectado nos vuelve a decir que ese día de resurrección es cuando venga el Señor del cielo para castigar a la gente de toda la tierra. Y en el traslado, como ya lo establecimos, el Señor no viene para castigar, sino ¿para qué? Para preservar. Es al final, como lo vamos a ver, que Cristo viene y lleva a cabo no solo castigo, sino juicio. Se va a dar el juicio de Israel y se va a dar el juicio de las naciones. Entonces, no podrían ser los 24 ancianos israelitas, ni mitad iglesia, porque los del Antiguo Testamento no habrán vuelto a la vida hasta que Cristo retorne. Y esta visión de Juan en el capítulo 4 se da en medio
de la tribulación. Esta gente está arriba adorando al Señor mientras que se está desarrollando todo lo de la tribulación. Vayamos a Daniel, capítulo 12. Nos trae todavía más luz acerca del tema. Profeta Daniel, capítulo 12. ¿Lo tenemos? En ese tiempo, capítulo 12, versículo 1. En ese tiempo se levantará Miguel, el arcángel, que hace guardia sobre tu nación. Una cosa importante es entender que Miguel es el príncipe de Israel. Bíblicamente el Señor nos muestra muchas veces príncipes, ángeles fuertes que son puestos sobre naciones. Miguel es el príncipe identificado con Israel. Se levantará Miguel el arcángel que hace guardia sobre tu nación. Entonces habrá un tiempo de angustia como no lo hubo desde que existen las naciones. Allá en Apocalipsis vamos a ver una lucha entre Miguel y sus ángeles contra Satanás y sus demonios justo al inicio de todo el proceso de tribulación, lo cual se atribuye especialmente a el traslado de la iglesia. Se cree que Miguel va a salir a luchar también, que Satanás tratará de impedir el traslado de la iglesia al pasar la iglesia por el lugar de dominio de Satanás, que son las regiones celestes. Entonces habrá un tiempo de angustia como no lo hubo desde que existen las naciones. Sin embargo, en ese momento cada uno de tu pueblo que tiene el nombre escrito en el libro, este libro es el libro de la vida, será rescatado. Se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y deshonra eterna. Entonces vuelve a hablarnos de ese momento al final donde se levantarán. Después de ese momento se van a ¿qué? A levantar. Entonces no es posible que esos hombres sean santos del Antiguo Testamento. Tampoco podrían ser ángeles, porque de ninguna manera a los ángeles se les ha hablado de que van a reinar. Dice que esos ancianos están ¿qué? Sentados en tronos, que van a estar gobernando, y no hay ninguna referencia bíblica a los ángeles gobernando. Esa referencia se le ha dado tanto a Israel como a la iglesia, pero nunca a los ángeles. Y la última cosa que podemos ver para entender que la iglesia es llevada antes es el milenio. Si la iglesia tuviese que pasar por el periodo de tribulación y fuese raptada como tal al final de los 7 años, entonces, ¿quiénes van a entrar al milenio? Porque como lo vamos a ver, va a haber gente humana, seres humanos sin ser glorificados, que van a entrar al milenio, que van a tener hijos, que van a tener hijas, y que al final se van a volver a levantar en rebelión. Entonces, si la iglesia fuese trasladada al final, significaría que todos los que se arrepintieron serían ¿qué? Llevados al cielo, glorificados, y entonces se vendría abajo toda la doctrina milenaria, se vendría abajo toda la doctrina que nos habla de un gran número de personas que van a ser gobernadas por Cristo y que van a ser seres humanos en el estado en que nos encontramos nosotros, con algunos cambios que vamos a ver en su fisionomía, no de atravesar paredes, sino que van a ser longevos, va a ser personas que van a vivir muchos años. Ahí donde dice que el que muera antes de a los 100 años será considerado maldito, porque realmente vamos a ver como tiempos de Génesis donde vivían 800, 900 años, es lo que se va a ver en el milenio. Entonces, si la iglesia fuese trasladada al final, se queda entonces sin ningún habitante el milenio. Y eso iría en contra de toda la doctrina escritural, toda la profecía escritural acerca de el reinado terrenal de Cristo con su pueblo Israel. Por acá hay pregunta. En el milenio el Señor gobernará sobre los que fueron salvos, o nosotros vendremos a reinar con Él a la tierra. Venimos a reinar con Él, pero la palabra con Él involucra que Él va a estar reinando. El mismo trono de Cristo va a ser instaurado aquí en la tierra. Sobre Él va a nosotros gobernar. y sobre los demás. Pues Él siempre gobierna sobre todo. O sea, hay que entender eso, que nunca el gobierno de nosotros va a estar por encima del gobierno. O sea, Él va a gobernar sobre todo, pero nosotros cogobernaremos y correinaremos con Él. ¿Ok? Bueno,
Claro, entonces esta doctrina del traslado antes y por qué tiene que ser antes a la luz de la Escritura para poder avanzar. Por acá hay pregunta, Moisés. Rápidamente. Sobre los 24 ancianos como tal, Ujú. entonces quedamos en que son personas que van a representar a la iglesia en ese cogobierno con el Señor. Pero ahí no están ya cogobernando, sino que están en lugar de autoridad, que los tronos muestran esa autoridad, mostrando que la iglesia ya fue llevada y ya se le ha dado autoridad. Sin embargo, vemos que esos 24 ancianos, como se dice allí, cada vez que se alaba al Señor, se postran y entregan sus coronas, lo cual es completamente congruente con lo que vamos a ver a continuación de la iglesia, lo que pasa con la iglesia y las coronas prometidas para la iglesia. Entonces, ahorita lo que sigue nos va a dar todavía más luz acerca del tema. ¿Listo? ¿Puedo avanzar? Ok. Entonces, vamos a mirar los eventos relacionados con la iglesia. Por favor, devuélvete en la diapositiva a esto. Después, el que quiera se la mando. Dice aquí que la iglesia va a ser trasladada, arrebatada, 1 Tesalonicenses, y arriba tenemos dos eventos, el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Entonces vamos a mirar el primero de estos eventos, que son los que se relacionan con la iglesia durante ese tiempo de tribulación. El primero, el tribunal de Cristo. Hay algo importante que tú y yo tenemos que recordar, y es que la iglesia va a ser juzgada. Ahora, no juzgada para salvación o condenación. El tribunal de Cristo es un lugar de juicio, pero la palabra en griego que se utiliza es bima. No es la misma palabra que se usa para un tribunal de condenación, como se ve en otros pasajes. El bima hace referencia a una especie de plataforma o tribunal como tal, donde venían las personas, especialmente el ejemplo que más podemos tomar del apóstol Pablo en la carta a los Corintios, era el lugar donde los atletas pasaban a recibir sus galardones. Eso es lo que estamos viendo allí. Es decir, que todas nuestras obras, todo lo que hayamos hecho en Cristo, va a ser juzgado por Cristo, pero la base del juicio no va a ser salvación o condenación, sino utilidad o inutilidad. Es decir, si lo que nosotros hicimos como creyentes, las obras que hicimos, fueron útiles y trajeron gloria a Cristo, o si son obras inútiles que tienen que ser quemadas. Vamos a que la palabra nos muestre más. Segunda de Corintios, capítulo 5, para entender la doctrina de que vamos a pasar por un juicio como iglesia. Pero vuelvo a explicar, no un juicio para ver si somos salvos, no es que vamos a ser trasladados y alguno devuelto. El que fue trasladado ya está salvo. ¿Eso está claro? El que fue trasladado es porque es salvo, a ninguno van a devolver a la tierra después del traslado. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10, dice: pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser ¿qué? Juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Está hablándole a la iglesia. Aquí no le está hablando a Israel, no le está hablando a los gentiles, le está hablando ¿a quién? A la iglesia. Y dice claramente que tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. O sea, tenemos que tener claridad en ese aspecto, porque es lo que nos muestra la palabra. Va a haber un juicio hacia la iglesia y ese juicio lo va a dar el mismo Cristo. Romanos, carta a los Romanos, capítulo 14. Dice, ¿por qué? Versículo 10, Romanos 14, 10. ¿Por qué entonces juzgas a otro creyente? ¿Por qué menosprecias a otro creyente? Recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Dios. Es importante, la palabra tribunal hace referencia a ese bima. No es ese trono blanco, es el bima, que es el lugar donde serán evaluadas nuestras obras y nos dice que seremos o galardonados o castigados según lo que hayamos hecho. Pero importante, no es para condenación. Tampoco la Escritura por ningún lado hace referencia a un purgatorio o un lugar donde seamos puestos un poquito más de tiempo a ver si pasamos. No dice eso la Escritura. Primera de Corintios,
capítulo 3 nos deja ver todavía mucho más esto. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 9. ¿Listo? Pues ambos somos trabajadores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción, ahora otros edifican encima. Pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales, oro, plata, joyas, madera, heno u hojarasca, es decir, como paja, exactamente. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas. Cuando vemos esto, tenemos que tener total claridad que no está hablando del juicio del trono blanco, porque del juicio del trono blanco no va a haber salvación. Es decir, está hablando de personas que van a ser puestas a juicio para que sus obras sean evaluadas. Y esas obras, si muestran gran valor, como oro, como joyas preciosas, pues lógicamente va a ser que recibamos recompensas. ¿Cuáles? Ahorita las vamos a estudiar. Pero si las obras son malas, no sirvieron para nada, entonces el constructor tendrá una gran pérdida. ¿Cuál es la pérdida? No va a recibir ninguna recompensa. El constructor se va a salvar. Es importante esto porque en el trono blanco no hay salvación. Entonces es un lugar diferente. Es este mismo bima de Cristo, este tribunal de Cristo. Pero es importante que tú y yo entendamos que vamos a ser juzgados. Entonces, el tiempo que tuviste de estar haciendo pereza, los 10 minutos dando vueltas sobre la cama, hojarasca. El momento en que estuviste hablando mal de un hermano, hojarasca. El tiempo en que fuiste ministro del evangelio, predicaste, pero predicaste para que, wow, mira cómo sabe, hojarasca. Cualquier cosa que se hizo, si no fue para la gloria de Dios, hojarasca. O sea, una vergüenza, o sea, cuando nos presentemos delante del Señor y salen con un chamisito ahí, con un palito quemado, o sea, eso va a ser una gran pérdida. Es que realmente va a ser vergonzoso ver nosotros a Pablo saliendo con sus coronas y uno, ay, me dio este alambrito, mira. Esa es la gran pérdida. Y no, miren, qué vergüenza. Va a ser terrible estar delante del trono de Cristo y no tener nada para dar. O sea, no, te salvé, ¿qué hiciste con la vida que...? Nada. Triste, bueno, te salvas, pero con una gran pérdida. ¡Qué vergüenza! Echa para allá. Pero, te salvaste, sí, pero qué pena. Qué tristeza, es como el que gradúan por ventanilla. Algo así. Pero pasé el año, sí, pero reclámalo allí después de que todo salió, de que tomaron las fotos de todo, pasa ya con la secretaria y te entregan el cartoncito ahí. Ni una foto, qué pena. Pero te damos el cartón. Ok, es algo así lo que va a suceder, ¿ok? Bueno, ¿cuándo se va a dar esto? El tiempo en el que vamos a vivir ese momento, inmediatamente después del rapto. ¿Por qué tiene que ser después del rapto? Porque tiene que ser antes de la boda, es decir, la novia tiene que ser purificada. Las obras de la novia tienen que ser evaluadas y solo lo verdaderamente valioso puede pasar a estar en ese matrimonio. Vamos a ver alguna escritura. Lucas, capítulo 14. Luego, en la resurrección de los justos, Dios, ¿qué hará? Te recompensará por invitar a los que no podían devolverte el favor. O sea, de la resurrección, inmediatamente después de nuestra resurrección, vamos a ¿qué? A recibir las recompensas. Porque tienes que entender que el propósito es que hayan ¿qué? Recompensas. Dios ha puesto recompensas a nuestro alcance para recibir cuando estemos allá. Primera de Corintios capítulo 4.
Verso 5. Así que no juzguen a nadie antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor vuelva. Pues Él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Entonces Dios les dará a cada uno, ¿qué cosa? El reconocimiento. ¿El reconocimiento es qué? Una recompensa, un premio por las cosas que haya hecho, a quien le corresponda. A cada uno el reconocimiento que le corresponda. La boda es grupal. El juicio es individual. Es decir, todos los que seamos llevados vamos a estar en la boda. Somos la novia del Cordero. Pero a cada uno nos va a mirar y bueno, tú mereces reconocimiento. Qué pena contigo, échate para allá. Las dos cosas van a suceder. O sea, lo que hayas hecho y merezca reconocimiento va a ser ¿qué? Reconocido. Lo que nos dice aquí la Escritura. Apocalipsis, capítulo 22. Para que veamos esto aquí en Apocalipsis. 22:12. Apocalipsis 22:12. Está hablando el Señor Jesucristo y dice, miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Aquí en ese pasaje vuelve Juan a estar hablándole a la iglesia para decir, vengo para darle a cada uno lo suyo, para que tengamos claridad. Ahora, el lugar donde se va a dar esto, vamos a 1 Tesalonicenses. ¿Dónde va a ser ese tribunal? ¿Dónde queda ese tribunal? Versículo 17. Luego junto con ellos, nosotros los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Es decir, si Cristo viene, arrebata a la iglesia y se la va a llevar para el cielo, ¿dónde va a estar el tribunal? En el cielo. Sería realmente absurdo pensar en que Cristo viene, nos lleva a las nubes y otra vez ¿qué hace? Nos baja para juicio. No, nos lleva a las nubes y el tribunal va a estar ¿dónde? Allá en el juicio. Es lo que tenemos que ver. También es importante ver esto porque Dios no desea avergonzar su iglesia. Ese juicio va a ser únicamente a la vista de ¿quiénes? De los ángeles. El mundo no va a ver el juicio de la iglesia. Cuando vengamos ya venimos adornaditos y bonitos. Sí, que es lo que dice Apocalipsis en el regreso. Viene la novia hermosamente vestida. El Señor coge la iglesia y la purifica en casa, él solito. O sea, no trae a la esposa aquí y la pone y la acaba en ese sentido. Vamos a 2 Corintios. Ahora, eso es Cristo. Esposas no se aprovechen a decir, esposo, nunca puedes a mí llamarme la atención ni porque no puedes hacer. No, eso es Cristo. Y ya después de que fuimos glorificados. 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Pues todos tendremos que estar delante de ¿quién? De Cristo para ser juzgados. ¿Quién va a ser el juez? Cristo. No va a ser delegado a nadie más. Que eso es más terrible todavía, tener que responder por las obras que hicimos delante de Cristo cuando estamos allá por la obra de Cristo. ¡Qué pena! ¡Qué vergüenza! Que salgan pilas y pilas y pilas de hojarasca. O sea, establos llenos de hojarasca y pensemos realmente nuestra vida apunta hacia dónde, hacia recompensas en Cristo o todo lo que vamos a hacer, ya no hiciste nada. Eres salvo, sí, pero no hiciste nada. Terrible. Juan capítulo 5 nos aclara todavía eso si queda dudas. Evangelio de Juan. Capítulo 5, verso 22. Juan 5, 22. Dice, además el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado al Hijo autoridad absoluta para juzgar. Todo juicio ha sido entregado al Hijo, que es parte de lo que decíamos, o se nos recordaba en la prédica del domingo. El que va a juzgar es el mismo Cristo. La gente piensa que el airado es el Padre y el Señor Jesucristo es puro amor, pero el que va a juzgar es el mismo Cristo, porque todo juicio ha sido dado al Hijo. ¿Ok? Y los participantes, ya lo vimos, pero volvamos a 2 Corintios. Es bueno que nos quede claro todo esto.
Y lo tenemos allí del capítulo, en todo el capítulo 5. Vemos claramente que los participantes de ese tribunal van a ser ¿quiénes? La iglesia. ¿Quiénes van a ser juzgados ahí? La iglesia. No hay otra posibilidad, lo lees en tu casa ya a fondo, pero pues ahí ya sabemos que está hablando, ya hemos leído el versículo 6 al 10, ¿ok? Ahora, como les dije ahorita, el propósito de este juicio no es condenación, sino es evaluación de la utilidad de las obras y la recompensa. La palabra utilizada para recompensas y coronas son estéfanas, como tal, que son galardones por haber logrado algo, por méritos. Es decir, es bonito porque la salvación no es por obras, es ¿por qué? Por gracia, pero las coronas no son por gracia. ¿Sí vemos esto? Somos salvos por gracia, nadie hizo nada para ser salvo, pero una vez que somos salvos se nos llama a la meritocracia, se nos llama a hacer méritos, para cuando estemos delante del Señor recibir galardones, es decir, no se nos deja como, bueno, ya, no, esfuérzate por presentarte delante del Señor con algo bueno para mostrar. Vamos a, regálame la diapositiva de las coronas, por favor, creo que es la tercera. Las coronas, entonces vamos a mirar las coronas que el Señor pone a disposición de la iglesia, por lo que tú y yo deberíamos esforzarnos, que lo que tú y yo deberíamos estar siempre tratando de conseguir. Es decir, ¿cuáles son la base? ¿Cuáles son las recompensas? ¿Para quiénes? Entonces vamos a ver, hay 5 coronas en la palabra del Señor disponibles para la iglesia. Después de que eres justificado, después de que eres salvado, en tu vida deberías esforzarte en conseguir al menos una de esas coronas. Al menos una, pero es que ninguna, y si tú no tienes ninguna de esas, todo lo que vas a tener allá es una pila de hojarasca. Para que te quede completamente claro. Entonces vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 9, para mirar la primera de esas coronas. 1 Corintios capítulo 9, versículo 25. Todos los atletas se entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. La primera, y bueno, sigamos leyendo. Por eso yo corro cada paso con propósito, no solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. De lo contrario, para que haga lo que tiene que hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. La primera corona que ponen a disposición de la iglesia es la corona incorruptible. Es lo que compara acá, una corona que no se va a desvanecer, una corona incorruptible, que es para quienes golpean la carne, es decir, para los que dominan la carne, para los que no se dejan llevar por su naturaleza pecaminosa, los que ejercen el dominio propio. Para ellos hay una corona esperando, la corona incorruptible. Entonces, cuando estés delante del Señor, cada cosa que tú veas, que realmente sometiste tu carne, golpeaste tu carne, lo disciplinaste tu cuerpo y lo obligaste a hacer lo bueno, vas a recibir una corona, la incorruptible. Pero el que se la pasa diciendo, ay, me dejé llevar, ay, es que yo no sé, no tienes corona, pura hojarasca. ¿Ok? Entonces ahí tenemos una que es fácil, dominar la carne. Depende de ti, no depende de otro, depende de ti. Tú puedes dominar la carne. Cada vez que te muerdes la lengua, estás haciendo méritos para la corona incorruptible. Cada vez que te trataron mal y te callas, méritos. Cada vez que no fuiste a hacer lo que te invitaron a hacer, que sabes que es malo, te golpeaste la carne. Cada vez que cerraste los oídos al chisme, cada vez que no multiplicaste eso, que no viste aquello, que no escuchaste eso. Cada vez que te invitaron a una discoteca y no fuiste, bueno, estás dominando la carne. Estás golpeando la carne y de eso se trata, ¿ok? Los que dominan la carne, corona incorruptible. Vamos a 1 Tesalonicenses. Capítulo 2. Dice, versículo 19 del capítulo 2. Después de todo, ¿qué es lo que nos da esperanza y alegría?
¿Y cuál será nuestra orgullosa recompensa y corona al estar delante del Señor Jesús cuando Él regrese? Hablando otra vez de lo mismo. ¿Son qué? Ustedes. Sí, ustedes son nuestro orgullo y nuestra alegría. La segunda corona, la corona de gozo. Nuestro gozo, nuestra recompensa. ¿Para quiénes? Para los que ganan almas. Los que andan ganando almas. Los que andan predicando el Evangelio. Ahora, no es que cada alma es una corona, porque por ahí he escuchado, oh, llevo 10 coronas ahí, llevo 20, no te van a poner 20 coronas allá. Es una corona para los que, ¿qué? Ganan almas. Ahora, ¿qué significa eso? Significa para los que sistemáticamente dedican su vida y están siempre en pos de ¿qué? De ganar almas. No de los que en la oficina alguien le dijo, ¿para dónde es que vas? Para la iglesia. Oye, ¿por qué no me invitas? Un alma, una corona. Eso no fue. Eso no fue. Eso fue el Señor ahí metiendo a alguien ahí. ¿No? Me llevo una. No. Está hablando de los que se dedican y todos los días se levantan pensando y aprovechan toda oportunidad. ¿Para qué? Para predicar y ganar almas. Esos son los que van a ganar, porque no pienses que, bueno, yo tengo que sea uno. Mi hijo nació en la casa y esa es una corona. Eso no es una corona. Pero lo traje a la iglesia, esa no es corona tuya. Para que tengas claridad allí. Los que ganan almas, ya tenemos ahí otra corona. Santiago. Versículo 12 del capítulo 1, Santiago 1:12. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. La tercera corona, la corona de vida. ¿Para quiénes? Para los que resisten pruebas. Resisten pruebas. Y lógicamente que también ¿de qué? Le aman. Pero lo que habla precisamente son los que resisten pruebas. Cuando tú estás pasando por un periodo de prueba, Dios te está dando la oportunidad de ganar coronas. Mira lo tremendo, cómo puede cambiar la perspectiva. Dios te pone una prueba, Dios te permite tribulaciones, Dios permite dificultades en tu vida, para que si resistes la prueba como debe ser, te ganes una corona y tengas algo que darle al Señor. Por eso cuando se habla de un cristiano que nunca tiene problemas, el problema es que algo está allí, seguramente no es cristiano, porque todo cristiano va a enfrentar problemas. Y fíjense que el propósito al otro lado es que podamos recibir la corona de vida, los que resisten pruebas. Segunda de Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Dice, ahora me espera el premio, la corona de ¿qué? De justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso, y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Mira, el que no se gane esta, sí, mucha tristeza. Sí, ya, este es como el profesor que dice, si marcas el examen tienes 2 puntos, y sacas 0. No dio ni para poner el nombre. O sea, eso es muy triste, muy vergonzoso. Sí, ya, en verdad. Es la corona de justicia para todos los que ¿qué? Aman su venida. Ahora, ¿qué significa amar su venida? Los que todos los días que estamos deseando, el Señor venga. Estamos, Señor, ojalá vengas hoy, Señor, ven en la noche, Señor. Siempre estamos deseando que el Señor venga. Los que amamos su venida, tenemos acceso a la corona de justicia. Ahora, si se han dado cuenta, siempre nos dice que nos la dará el Señor cuando ¿qué? Cuando regrese. Y para nosotros como iglesia, el regreso del Señor no es el retorno, sino es ¿qué? El traslado, cuando Cristo venga por nosotros. Y si inmediatamente viene, me entrega mi corona. ¿Por qué? Porque viene y inmediatamente arranca ¿qué? El bima. Arranca el juicio para la iglesia. En la última corona, primera de Pedro, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, verso 4. Dice, vamos a leer desde el versículo 1, para que quede claro.
Y ahora una palabra para ustedes los ancianos en las iglesias. También soy un anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo. Y yo también voy a participar de su gloria cuando Él sea revelado a todo el mundo. Como anciano, igual que ustedes, les ruego, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Así cuando venga el gran pastor recibirán una corona de gloria y honor eternos. Esta corona está reservada para los pastores. Es la corona de gloria para los que apacientan y cuidan la grey, el rebaño del Señor. O sea que espero ahí tener algo cuando llegue allá. Pregunta por acá, Moisés. Arriba. Las razones por las cuales uno gana la corona están entrelazadas. Pregunto porque si yo miro la primera, la razón es aquella persona que sistemáticamente domina su carne, y miro la tercera, por ejemplo, que habla de que es una persona que sistemáticamente está resistiendo la prueba. Si yo fallo en dominar mi carne, pues también voy a fallar en eso. Entonces, no se puede decir que yo me puedo ganar una corona y estar descuidando las demás razones por las cuales me puedo ganar las demás coronas. Sí, el objetivo es estar buscándolas todas. Pero la palabra sí habla de los 5 niveles, es decir, van a ser 5 categorías de evaluación. Es decir, porque puede que yo ande anhelando su venida todo el tiempo, pero no soy el más ganador de almas. Es decir, me la paso Señor ven, Señor ven, Señor ven, pero no le predico a nadie, pero Señor ven, Señor ven. O sea, puede que yo anhele su venida, pero no sea quien esté realmente en todo momento en búsqueda de predicarle a otros acerca del Evangelio. Ahora, lo normal es que un creyente ande por todas. Bueno, todos no van a ser ancianos, pero por lo menos por las otras 4, sí estén todos ahí recibiéndolas. Pero básenos con entender nosotros en la tarde de hoy que hay 4 niveles y nuestra vida debería girar en torno a eso. Nuestra vida debería girar en torno a ¿qué? A dominar la carne, las pasiones, al evangelismo, que es la gran comisión, a estar resistiendo las pruebas, como dice el Señor, y anhelando su venida, que es lo que dice Moisés, y en ese sentido es un buen llamado. O sea, nuestra vida debería girar en torno a eso. Todo lo que esté fuera de eso va a ser pura hojarasca. Hojarasca, por ahí hay pregunta. Rápidamente. Bueno, con respecto a este tema, hay un poco como de soberanía de Dios en que ciertas personas se ganen todas o ciertas tantas. Hay soberanía en el término de la elección de los pastores, es decir, solamente los ancianos podrán acceder a las 5 coronas, pero lo otro, de acuerdo a la Escritura, es meritocracia. O sea, lo que hiciste, recibiste, porque si no, entonces hablaríamos de que vas a recibir lo que Dios preparó antemano para ti únicamente, y el Señor me destinó para un alambre. No está diciendo eso, está hablando de responsabilidad personal. ¿Ok? Bueno, entonces, esa es la primera parte de los eventos de la iglesia, que va a ser ¿qué? El bima, el juicio de parte de Dios, y pasamos inmediatamente a las bodas del Cordero, que sabemos lógicamente que la boda se va a dar ¿dónde? En el cielo, porque la iglesia se encuentra en el cielo, que la iglesia es la esposa, porque eso es lo que nos declara todo el Nuevo Testamento, y que va a ser en ese mismo periodo antes de que Cristo regrese. ¿Por qué? Porque muestra Apocalipsis a Cristo regresando con su novia, con su esposa. Dice, ahí viene Cristo, ahí viene ¿qué? La esposa, la novia del Cordero, viene hermosamente vestida. Apocalipsis capítulo 19, las acciones justas, santas del pueblo de Dios. Entonces, solamente con las bodas antes de se puede tener lo siguiente. Ahora, hay un elemento que no vamos a entrar a discutir el día de hoy, pero los que han escuchado el seminario del noviazgo lo han podido interpretar, lo han podido ver. La celebración de la boda hebrea normalmente duraba 7 días. 7 días como tal. Entonces, es muy sencillo entender que vamos a estar en el cielo. ¿Cuánto tiempo? 7 años, un periodo de 7 en celebración. Se da el juicio e inmediatamente la boda, y son 7 días de celebración para venir aquí a reinar como tal.
Una pregunta para ahora que vamos a pasar a las bodas del Cordero. No me quedó claro lo que es en el tribunal de Cristo, lo que el Señor llama castigo, pues... el no darle nada, el ver que tu vida, expusieron tu vida y no hiciste ninguna obra útil para Él. Te salvaste, pero no hiciste ninguna obra, sales avergonzado. Es como el que llaman al podium para esperar que le pongan medalla, pero ¿tú qué hiciste? No, mira, tú te cogiste de la moto y subiste los Alpes en la moto. Bájate de aquí. Te salvaste, pero bájate de aquí. Eres parte del equipo, pero qué vergüenza. Allá. Un pequeño aporte para corroborar que las bodas del Cordero también se van a hacer en el cielo, porque haciendo el cotejo con el matrimonio hebreo que acabas de hacer, las bodas se celebraron en la casa del Padre. Entonces, la novia era llevada a la casa del Padre a celebrar la boda. Entonces, La casa del Padre de la novia, sí. Del novio, sí. Gracias, Jorge. Bueno, ¿listo hasta ahí? Entonces, ahora nos vamos con aquí, por acá. Carol pregunta. Hay algo que me causa curiosidad, o sea, no sé si soy yo. Como una persona, si es salva, por ejemplo, con respecto a las coronas, no puede hacer algo para la gloria de Cristo. Este es uno de los misterios de la gracia. Lógicamente está por fuera completamente el contemplar a una persona en vida de pecado, porque una persona en vida de pecado no va a ser cristiana. Es decir, algo tiene que hacer, y por eso siempre hablan del tiempo de recompensa. Es decir, alguna tiene que recibir. Es imposible que como creyentes no nos dediquemos a nada bueno. Es decir, que solo sea pérdida de tiempo en esta tierra, porque entonces ¿dónde está el fruto? Y de hecho eso es consecuente con la enseñanza de que, listo, crees, empieza tu proceso de santificación, que tiene que llevarte a este punto, a menos que sea un caso, por ejemplo, como el del ladrón, sí, que murió ahí y ya. Sin embargo, algunos coinciden, y yo estoy de acuerdo con el ladrón, dice, acuérdate de mí cuando vengas, es decir, ahí está deseando la venida. ¿Sí? No, en serio. El ladrón va a tener una corona. Bueno, sí, es verdad. Le quedaron unos minutos de vida y lo que le quedó lo empleó en que, acuérdate de mí, vas a venir, o sea que... Bueno. Avanzamos entonces a la parte que ya no estamos. Ya creo que quedó claro, no está la iglesia. Esto va a vivir ¿quién? Israel y todos los moradores de la tierra, que es lo que viene y de lo cual el Señor nos va a preservar a nosotros. El juicio de Dios, el periodo que llamamos tribulación, ya lo establecimos, es un periodo de ¿cuánto tiempo? 7 años, corresponde a la última semana, la profecía de Daniel. Ahora, Carlos creo que hacía la pregunta, no me recuerdo si en público o en privado, en público, antes de terminar. Bueno, cuando la iglesia sea trasladada, el caos que va a reinar aquí va a ser terrible, porque si el conductor del bus, del conductor del tren, del avión, era creyente, va a ser llevado y esa máquina queda sin quien la dirija, quien la opere, y así en todas las profesiones, y los niños raptados, y las mujeres dando a luz que el niño va a desaparecer, o sus barrigas quedando solamente con la matriz, y todo el caos que podemos llegar a imaginar de ver las cantidades de personas que van a ser llevadas. Es decir, aunque hoy vemos que la iglesia profesante es más que la verdadera iglesia, de todas formas los cristianos somos grandes, es un grupo grande, independiente, y que se va a tener que notar que desaparecieron, y más que su desaparición no fue de que, oye, ¿para dónde se fueron? Sino que estaba aquí a mi lado, estaba aquí haciendo esto y se lo llevaron, ¿ok? Ahora, es importante entender eso, que tampoco es que se va a desaparecer media población, porque Estados Unidos casi todos profesan ser cristianos, pero no lo son. Entonces tampoco es que se quedó la gente sin personas. El golpe más grande que va a haber es el de los niños que desaparecen independiente de su condición. Ahora, lo más tremendo es entender, como vamos a ver a continuación, que después de esto el mundo sigue como si nada hubiese sucedido. La mayoría coincide en que las películas, no estoy diciendo ahora no vean nada de eso, pero las películas que hablan de extraterrestres y de raptos extraterrestres van a preparar la mente de la humanidad para que cuando esto suceda se le diga a la gente, vinieron los extraterrestres y se los llevaron.
Entonces vamos a seguir adelante porque es una de las pocas conclusiones lógicas que podemos dar para que la gente siga como si no hubiera pasado nada. Se los llevaron y están en Venus preparando nuestra llegada a alguna película extraña. Por acá hay pregunta. Juan, el tema de los niños no lo tengo claro. O sea, ¿qué va a pasar con ellos? La escritura del Antiguo Testamento habla de que los niños, al no tener todavía todo el razonamiento necesario, la estructura mental y madurez, no se les hace en ese sentido responsables de hacer su parte de conversión, aunque la conversión viene de parte del Señor, sino que son llevados inmediatamente. David, cuando su hijo muere, lo declara, dice: Él no volverá donde yo estoy, pero yo iré donde Él está. Aunque era un niño pequeño, y no se dice que hubiese hecho nada bueno, pero el Señor lo rescata en ese sentido. La etapa que se considera normalmente es hasta los 12, porque era la etapa en que el pueblo hebreo hacía responsable a los niños del cumplimiento de la ley, pero no podemos ser dogmáticos y enfáticos porque hay papás engañados. Su hijo a los 10 años está consumiendo pornografía, ingiriendo licor, pegándole. Hay niños de 10 años sicarios, una cantidad de decir, bueno, pero le quedan 2 años de gabela. No le quedan 2 años de gabela. En el momento en que hay concepción de maldad, en el momento en que hay concepción de todo lo que es, ahí podemos hablar de responsabilidad. Por eso es que estamos cogiendo nuestros niños desde tan pequeños y enseñándoles la palabra de Dios. Amén. Ok. Bueno, este periodo se va a dividir en 3 aspectos. Recordemos que es un periodo de ¿qué? De juicio, un periodo de retribución, un periodo de ¿qué? De ira. Y se ha dividido en Apocalipsis en 3 grandes grupos: los sellos, las trompetas y las copas de la ira. Entonces vamos a estudiar cada uno de esos. Vamos a ir a la escritura, Apocalipsis capítulo 5, versículo 1. Apocalipsis capítulo 5. Dice: Luego vi un rollo en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. El rollo estaba escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Vi a un ángel poderoso que proclamaba con fuerte voz: ¿Quién es digno de romper los sellos de este rollo y abrirlo? Pero nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el rollo y leerlo. Entonces comencé a llorar amargamente porque no se encontraba nadie digno de abrir el rollo y leerlo. Pero uno de los 24 ancianos me dijo: deja de llorar, mira, el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha ganado la victoria. Él es digno de abrir el rollo y sus 7 sellos. La referencia al león de la tribu de Judá y la referencia al heredero del trono de David vuelve a poner de manifiesto que lo que está por venir tiene que ver ¿con quién? Con Israel. Con Israel, porque para nosotros como iglesia las tribus no tienen importancia. Para nosotros como iglesia el heredero del trono de David no tiene importancia. Entonces tenemos que entender que vuelve a poner de manifiesto que esto tiene que ver ¿con quién? Con Israel. Él es digno de abrir el rollo y sus 7 sellos. Los rollos en la antigüedad, y especialmente para la mentalidad hebrea era muy claro esto, hablaban de posesión, de autoridad. Es decir, cuando se habla de que Cristo es el único digno de abrir el rollo, se le está entregando la autoridad de posesión de toda la tierra. Aunque no ha venido a reinar, al abrir el rollo está declarando que la tierra es suya, Él la va a juzgar para prepararla para su regreso. Es lo que estamos viendo acá, es una situación de autoridad. Entonces vi a un cordero que parecía que había sido sacrificado, pero que ahora estaba de pie entre el trono y los 4 seres vivientes, y en medio de los 24 ancianos. Tenía 7 cuernos y 7 ojos que representan los 7 aspectos del Espíritu de Dios, el cual es enviado a todas las partes de la tierra. Él pasó adelante y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y llevaba copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras: Tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo, pues tú fuiste sacrificado, y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Y la has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios,
y reinarán sobre la tierra. Entonces volví a mirar y oí las voces de miles de millones de ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Para que ya quede claridad, los seres vivientes son ángeles, son criaturas angélicas, para que ya nos quede claridad en esto. Ellos cantaban en un potente coro: digno es el Cordero que fue sacrificado de recibir el poder y las riquezas y la sabiduría y la fuerza y el honor y la gloria y la bendición. Y entonces oía toda criatura en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar que cantaban: bendición y honor y gloria y poder le pertenecen a aquel que está sentado en el trono y al Cordero por siempre y para siempre. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron y adoraron al Cordero. Preciosa imagen la que le muestran a Juan acá. El rollo contenía los juicios de Dios. Es importante entender esto, es decir, todos los juicios de Dios están contenidos en el rollo, porque como lo vamos a ver, en la medida en que se van cumpliendo los sellos, se van abriendo el paso a las trompetas y a las copas. No es que hay un rollo por acá, unas trompetas por acá y unas copas por acá, sino que como lo vamos a ver, dentro del rollo está todo el juicio de Dios. Eso lo vamos a ver en el desarrollo, pero es importante que nos quede claro. Ahora vamos a ver los sellos, que es con lo que inicia este periodo de retribución como tal. Capítulo 6, versículo 1. Mientras miraba, el Cordero rompió el primero de los 7 sellos que había en el rollo. Es un rollo, está sellado, pero al abrirlo, ese rollo tiene otros 7 sellos, para que tengamos claridad. Entonces oí que uno de los 4 seres vivientes decía con voz de trueno: ven. Levanté la vista y vi que había un caballo blanco y su jinete llevaba un arco y se le colocó una corona sobre la cabeza. Salió cabalgando para ganar muchas batallas y obtener la victoria. El primero de los 7 sellos del Apocalipsis es la falsa paz, que es lo mismo que vimos allá en Daniel capítulo 9, donde nos dice que hará un tratado con el pueblo de Israel, pero que a mitad del periodo romperá ese tratado. Nos habla aquí de varias cosas. Primero, un caballo blanco, el color blanco, eso es simbólico, hace referencia a ¿qué? A paz. El hecho de que el jinete lleve un arco, pero no lleve flecha, nos habla referencia a que supuestamente va en paz, pero al mismo tiempo va ¿qué? Armado. Es decir, hay algo que no está bien, porque el que va en paz no debería llevar ningún arma. O sea, voy con la pistola, pero sin balas, ¿no? ¿Por qué traes pistolas si vienes en son de paz? Eso es algo simbólico para mostrarnos que es una falsa paz. Esto da inicio al último de los gobiernos mundiales, el gobierno del anticristo, quien será el que promoverá precisamente esa paz mundial. Este hombre, que alguien preguntaba, ¿cómo van a hacer para construir el templo precisamente en el lugar donde se encuentra la principal mezquita en el día de hoy? Pero ese es el lugar original. Bueno, este hombre se las va a ingeniar para traer la tan anhelada paz en Medio Oriente, que es el lugar donde todo el mundo teme que estalle realmente el fin del mundo. El anticristo, valiéndose de sus argucias políticas y de todo lo que vimos, porque es un hombre de origen político, vamos a estudiar eso más adelante, va a conseguir esa paz que el mundo está anhelando. Las cosas se están preparando para ello. Cuando ustedes escuchan y cuando escuchamos que nos están llevando tanto a la famosa tolerancia y tolerancia y tolerancia, es la preparación para esa falsa paz, que es una paz dada en la renuncia a todos los principios y decir, ¿qué es lo que nos hace iguales? Y ya, olvidémonos de todo lo que sea diferente y de todo lo que pueda dividir. Es una paz sobre el cimiento de la renuncia a todo lo bueno. Es decir, pero el mundo lo va a aceptar porque precisamente vienen saliendo de un gran caos. ¿Cuál caos? El rapto de la iglesia. Y este hombre va a aparecer en la escena con esa situación. Como ya lo estudiamos, ahí está la cita, lo pueden revisar en sus casas, 2 Tesalonicenses en el capítulo 2, ya lo leímos, cómo va a aparecer y va a presentar ese tratado. Daniel capítulo 9, verso 27, nos habla exactamente de lo mismo. Firmará un tratado por un periodo de 7 años, un periodo de 7, ¿de acuerdo? Es decir que se va a firmar y especialmente el beneficiado de ese tratado va a ser Israel.
¿Por qué sabemos que Israel? Porque lo dice Daniel. Y segundo, porque vamos a encontrar a Israel ofreciendo sacrificios, es decir, que se le va a permitir retomar todo el proceso ortodoxo que ellos están deseando, que ellos están anhelando. Ese es el primer sello, la falsa paz. Ahí está, creo que la diapositiva, Luis. Vamos al versículo 3. Cuando el Cordero rompió el segundo sello, oí que el segundo ser viviente decía, ven. Entonces apareció otro caballo de color rojo. Al jinete se le dio una gran espada y la autoridad para quitar la paz de la tierra, y hubo guerra y masacre por todas partes. Esta segunda parte nos lleva a ese segundo sello a movernos de esa falsa paz, de un periodo que se movió de supuesta prosperidad, y lo va a llevar a un periodo de una guerra de alcance mundial que se encuentra descrita en Ezequiel. Vamos a Ezequiel capítulo 38, que es otro de estos profetas que Dios le reveló mucho el tiempo del fin. Y este segundo sello está descrito acá en la famosa batalla de Gog y Magog como tal. Este es otro mensaje, versículo 1, este es otro mensaje que recibí del Señor. Hijo de hombre, ponte de cara a Gog, de la tierra de Magog, el príncipe que gobierna las naciones de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Las naciones de Mesec y Tubal, casi todos los eruditos coinciden en que está haciendo referencia a las tribus que se fueron al norte de Europa, de Asia, hacia el lado derecho, que es la región que hoy está gobernada por Rusia como tal. Dale este mensaje de parte del Señor soberano. Gog, yo soy tu enemigo. Te haré regresar y te pondré garfios en las mandíbulas para sacarte junto con todo tu ejército, tus caballos y tus conductores de carros con toda su armadura y una inmensa multitud armada con escudos y espadas. Además te acompañarán Persia, Etiopía y Libia con todas sus armas, países movidos siempre en contra de Occidente. El anticristo encabezará lo que se conocerá como la coalición de Occidente. Va a lograr meter a toda esa parte bajo su gobierno. También se sumarán Gomer y todos sus ejércitos, junto con los ejércitos de Bet-Togarmá desde el lejano oriente y muchos otros. Prepárate, alístate, mantén movilizados a todos los ejércitos que te rodean y toma el mando de ellos. Al cabo de mucho tiempo recibirás la orden de entrar en combate. En un futuro lejano caerás en picada sobre la tierra de Israel, la cual estará disfrutando de paz después de haberse recuperado de la guerra y luego de que su gente haya regresado de otras tierras hacia los montes de Israel. ¿Por qué tenemos claridad de que esto está hablando de ese momento? Primero, porque el pueblo de Israel regresó a su tierra únicamente después de 1948, cuando se dio nuevamente la creación, el reconocimiento de Israel en las Naciones Unidas. Pero a partir de ese momento, Israel ha disfrutado de todo menos de paz. Israel es el país más amenazado sobre la faz de la tierra. Todos los países vecinos tienen misiles apuntados contra él. Es decir, no ha habido hasta el día de hoy un momento en que Israel se encuentre así, en un paz. Como dice, Israel estará disfrutando de paz. ¿Cuál paz? La del primer sello. La falsa paz. Esa paz va a hacer que Israel se relaje y que pase lo que dice a continuación. Tú y todos tus aliados, un inmenso y temible ejército, descenderán sobre Israel como una tormenta y cubrirán la tierra como una nube. Esto dice el Señor soberano. En ese tiempo te vendrán a la mente malos pensamientos y tramarás una estrategia perversa. Dirás, Israel es un país sin protección, lleno de aldeas sin murallas. Eso está completamente lejos de la realidad actual. Israel lo que está siempre es que sus murallas, sus fronteras están llenos de soldados que están atentos a cualquier ataque. Marcharé contra Israel y destruiré su pueblo que vive tan confiado. Israel no vive confiado, vive siempre como así, preparado, tenso, porque en cualquier momento pueden dispararle cohetes. Iré a esas ciudades que antes estaban desoladas y que ahora están repletas de gente que regresó del destierro de muchas naciones. El retorno
de israelitas ha venido creciendo a una tasa bastante alta, es decir, comienza todo a apuntarse hacia el cumplimiento de la profecía, pero por mucho que estén regresando, solamente después de la falsa paz, de esa firma, de ese tratado, todos los israelitas querrán volver a estar en Israel para activar esa vida religiosa que se va a mover conforme a los estatutos del Antiguo Testamento. La saquearé y me llevaré un enorme botín, porque ahora los habitantes son ricos en animales y en otras posesiones. Aquí vemos que uno de los motivos por los cuales van a atacar a Israel será por motivos ¿qué? Económicos. Piensan que el mundo gira a su alrededor. Mira que Israel va a ser puesta en ese momento como la capital, es decir, el anticristo le va a dar una preeminencia a Israel, y eso va a hacer que los israelitas piensen que el anticristo, lejos de ser el anticristo, sea ¿qué? El Mesías y el que prepara todo para la llegada del Señor. Sin embargo, los de Saba y de Dan y los mercaderes de Tarsis preguntarán: ¿de verdad piensas que los ejércitos que has juntado podrán robarles la plata y el oro? ¿Piensas que puedes llevarte los animales, apoderarte de sus bienes y saquear su riqueza? Por lo tanto, hijo de hombre, profetiza contra Gog, dale este mensaje de parte del Señor soberano. Cuando mi pueblo viva en paz en su país, entonces tú te despertarás. Vendrás desde tu tierra natal en el lejano norte. Si uno mira el mapa, Rusia se encuentra al norte precisamente de Israel. Con tu inmensa caballería y tu poderoso ejército atacarás a mi pueblo Israel y cubrirás su tierra como una nube. En ese futuro lejano es importante ver que en muchas profecías el Señor habla de que pasará, pero en esta está haciendo mucha referencia ¿a qué? A un futuro lejano, a un futuro muy lejano. Es importante ver esto. Te traeré contra mi tierra ante la vista de todos y se demostrará mi santidad, Gog, por medio de lo que te suceda a ti. Luego todas las naciones sabrán que yo soy el Señor. Esto pregunta el Señor soberano: ¿eres tú de quien hablé yo hace mucho tiempo, cuando anuncié mediante los profetas de Israel que en el futuro te enviaría contra mi pueblo? Esa es una pregunta que el Señor va a hacer allá, recordando lo que dijo aquí. Tremendo, ¿no? Pero esto dice el Señor soberano: cuando Gog invada la tierra de Israel, herviré de furia. En mis celos y en mi enojo ardiente prometo que ese día habrá una violenta sacudida en el territorio de Israel. Todos los seres vivientes, los peces en el mar, las aves del cielo, los animales del campo, los pequeños animales que corren por el suelo, y toda la gente de la tierra temblarán de terror ante mi presencia. Se derrumbarán montañas, se desintegrarán los acantilados y las murallas caerán al suelo. Convocaré contra ti a la espada en todas las colinas de Israel, dice el Señor soberano. Tus hombres se atacarán con la espada unos con otros. Te castigaré a ti y a tus ejércitos con enfermedades y derramamiento de sangre. Enviaré lluvias torrenciales, granizo, fuego y azufre ardiente. De ese modo mostraré mi grandeza y santidad y me daré a conocer a todas las naciones del mundo. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Hijo de hombre, profetiza contra Gog, dale este mensaje de parte del Señor soberano. Yo soy tu enemigo, oh Gog, gobernante de las naciones de Mesec y Tubal. Te haré regresar, te traeré desde el lejano norte y te llevaré hasta las montañas de Israel. Te quitaré el arco de la mano izquierda y las flechas de la mano derecha y te dejaré indefenso. Tú, tu ejército y tus aliados morirán sobre las montañas. Te haré comida para los buitres y los animales salvajes. Caerás en campo abierto, porque yo he hablado, dice el Señor soberano. Haré llover fuego sobre Magog y sobre todos tus aliados que viven seguros en las costas. Entonces sabrán que yo soy el Señor. De ese modo daré a conocer mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel. No permitiré que nadie deshonre mi nombre, y las naciones también sabrán que yo soy el Señor, el Santo de Israel. Ese día de juicio llegará, dice el Señor soberano. Todo sucederá tal como lo he declarado. Entonces los habitantes de las ciudades de Israel saldrán a recoger tus escudos pequeños y grandes, tus arcos y flechas, tus jabalinas y tus lanzas, y lo usarán todo como leña. Habrá suficiente para que les dure 7 años. No será necesario cortar leña de los campos ni de los bosques, porque de esas armas obtendrán toda la leña que necesiten. Saquearán a quienes pensaban saquearlos y robarán a quienes pensaban robarles, dice el Señor soberano. Prepararé un inmenso cementerio para Gog y sus multitudes en el valle de los viajeros al oriente del Mar Muerto. Ese lugar impedirá el paso de quienes viajen por allí, y el lugar pasará a llamarse Valle de las Multitudes de Gog. Les llevará 7 meses a los israelitas enterrar los cuerpos y limpiar la tierra.
Todo el pueblo colaborará, pues será una victoria gloriosa para Israel ese día cuando demuestre mi gloria, dice el Señor soberano. Pasados los 7 meses se nombrarán grupos de hombres que exploren la tierra en busca de esqueletos para enterrar, y así la tierra quedará limpia de nuevo. Donde encuentren huesos pondrán un indicador para que los equipos encargados de enterrarlos los trasladen al valle de las multitudes de Gog y los sepulten allí. Habrá allí una ciudad llamada Amona, que significa multitud. Así por fin quedará limpia la tierra. Ahora, hijo de hombre, esto dice el Señor soberano: llama a las aves y a los animales salvajes y diles: reúnanse para mi gran banquete sacrificial. Vengan de lejos y de cerca a los montes de Israel y coman allí carne y beban sangre. Coman la carne de hombres valientes y beban la sangre de príncipes como si fueran carneros, corderos, cabras y toros, todos animales engordados de Basán. Devoren la carne hasta quedar hastiados, beban la sangre hasta embriagarse. Es el banquete sacrificial que he preparado para ustedes. Sáciense de la mesa de mi banquete, devoren caballos y conductores de carros, hombres poderosos y toda clase de guerreros valientes, dice el Señor soberano. De ese modo mostraré mi gloria a las naciones, todos verán el castigo que les impuse y el poder de mi puño cuando golpeo. A partir de entonces el pueblo de Israel sabrá que yo soy el Señor su Dios. Luego las naciones sabrán por qué los israelitas fueron enviados al destierro. Fue el castigo por su pecado, porque fueron infieles a su Dios. Por lo tanto les di la espalda y dejé que sus enemigos los destruyeran. Les di la espalda y los castigué por su contaminación y por sus pecados. Todo esto va a pasar de manera literal. Una cosa tremenda. Ahora, este evento se da justo antes de que el anticristo revele su verdadera identidad, su verdadera cara y muestre lo que él quiere. ¿Por qué? Porque con esta victoria de parte de Israel, que de acuerdo a lo que vemos aquí, podemos pensar en una nube, en una cantidad, trayendo un poco lo que sucede hoy, de aviones que van a llegar contra Israel y van a ser derribados por mismo fuego del cielo. El mismo Dios va a hacer que todo eso caiga y no los puedan a ellos tocar. Eso va a abrir los ojos del pueblo de Israel, no de todo, pero de gran parte del pueblo de Israel. Y eso va a ayudar precisamente a que el anticristo, que comienza a ver que el pueblo se vuelca hacia el Dios verdadero, se muestre y exija la adoración solo para él. Eso se da, de acuerdo a esto, antes de que empiece la segunda parte de este periodo de 7 años. Entonces, para que veamos allí básicamente, primero, ¿quiénes son los que atacan a Israel? Gog y Magog, una gran coalición que, de acuerdo a los estudios, comprende parte de Rusia y comprende países también árabes. La condición es que Israel se encuentre en paz, y esa paz solo se va a ver con el cumplimiento del primer sello, la falsa paz. Las razones, como lo vimos, amasar riquezas, destruir a Israel, y como lo veremos más adelante, pues habrá la manera, o Rusia intentará desafiar el gobierno o el régimen del anticristo. La defensa de Israel va a ser sobrenatural, un terremoto, confusión, espada entre ellos, dice que van a comenzar a atacarse unos a otros, enfermedades y desastres naturales. Y las secuelas para ellos es que va a haber muerte, todos van a morir, a tal punto que van a estar quemando, va a haber un lugar quemándose de madera, de todas sus armas, por espacio de 7 años. Es decir, que termina el periodo de tribulación, se empieza el milenio y todavía está ardiendo ese fuego. Y por 7 meses van a estar enterrando cadáveres para que tengamos claridad. ¿Listo? Bueno, pasemos entonces otra vez a Apocalipsis. Ese fue el segundo sello. ¿Dónde estamos nosotros ahí? No, ¿la iglesia dónde va a estar ahí? 100. Bueno. Apocalipsis 6:5 dice: cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí que el tercer ser viviente decía: ven. Levanté la vista y vi un caballo negro, y el jinete llevaba una balanza en la mano, y oí que una voz que salía entre los 4 seres vivientes decía: un pan de trigo o 3 panes de cebada costarán el salario de un día, y no desperdicies el aceite de oliva y el vino. La tercera o el tercer juicio que vemos acá, el tercer sello, es hambre mundial. Pensemos un poquito en los costos que vemos acá. 3 panes, un pan de trigo.
un solo pan de trigo va a costar el salario de un día. O sea, si lo llevamos con costos normales de prestaciones y todo, en Colombia, un pan va a costar 30.000 pesos. Porque tenemos que trasladarnos para que entendamos la magnitud de la escasez. Si te asombra el pan de 300, el de 30.000 te va a hacer desmayar. Así que mejor vete con nosotros para el cielo. El costo de un pan será 30.000, para que entendamos esto. ¿Por qué se dice que el de 3 de cebada lo mismo? Porque la cebada no es tan nutritiva como el trigo, lo que está mostrando allí, ¿ok? Y dice, y no desperdicies, no toques el aceite de oliva y el vino. Es decir, es un tiempo en que dicen, tengan mucho cuidado en cómo que administran. El hambre siempre sigue la guerra. En tiempos de guerra comienzan a escasear las provisiones. Comienza a escasear porque el mundo está empecinado en ¿qué? En armamento. Hay guerra mundial. Lógicamente va a haber ¿qué? Hambre. Va a haber una escasez sustancial de alimentos y el costo es una manera en que el Señor nos deja ver. Y por eso dice el salario de un día, para que cualquiera que lo lea, en cualquier época pueda decir, terrible. Terrible que un solo pan, cueste 30.000 pesos el día de hoy. Tremendo, ¿no? Ahora, un pan cuesta 30.000. ¿Y quién se alimenta con un pan en todo el día? Una familia completa. Es decir, es una cosa terrible lo que va a hacer. Es hambre. Tercer sello que viene de parte del Señor. Versículo 7. Cuando el Cordero rompió el cuarto sello, oí que el cuarto ser viviente decía, ven. Levanté la vista y vi un caballo de color verde pálido. El jinete se llamaba Muerte y su compañero era la tumba. A estos dos se les dio autoridad sobre una cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre y con enfermedad y con animales salvajes. Tremendo esto. El cuarto sello es muerte. Si calculamos la población actual de 6.000 millones de seres humanos, aquí nos dice que van a morir con ese sello la cuarta parte, es decir, 1.500 millones de muertes. Y la manera en que se va a llevar a cabo esa masacre son guerra, es decir, que va a seguir estallando ¿qué? Guerra a lo largo de la tierra, y no es algo difícil de comprender. Si hay escasez de alimentos, o sea, las películas que uno ve apocalípticas de que se están matando por corriendo con el pedazo de pan ahí, no está lejos de la realidad bíblica. De hecho, se queda corta. 1.500 millones de muertos. Hambre, es decir, si hoy estamos viendo gente muriendo de hambre, en esa época va a ser todavía mucho más fuerte. Inanición, mortandad a través de enfermedades y desastres naturales. Uno puede pensar, pero bueno, ¿cuáles enfermedades? Piensa en el tiempo que llevaría enterrar 1.500 millones de muertos. El tiempo que se va a requerir para cremar esos cuerpos o sepultarlos no va a ser suficiente para que comiencen a dispersarse las enfermedades que vienen a causa de la contaminación de tantos cadáveres que van a haber. Es decir, que 1 de cada 4 hombres va a morir en ese sello. Y apenas vamos en el cuarto sello. Y dice que las fieras, dice con animales salvajes, no pensemos en leones corriendo por las calles de Barranquilla, pero pensemos en ratas. Las ratas que transmiten enfermedades mortíferas, Europa, hace unos siglos, la peste bubónica fue transmitida por las ratas y acabó con una parte muy grande de la población europea. Las ratas están en todo el mundo, en toda ciudad, en todo estrato. Hay ratas en Barranquilla, en Altos de Buenavista y en La Chinita. Hay ratas en Nueva York, hay ratas en Londres, hay ratas en los Emiratos Árabes. La rata es una plaga que está en todo lugar. Hay ratas en los campos y se ha hablado ya de super ratas que no han podido controlar en algunos cultivos, ratas que están resistiendo todo tipo de ataque que se les están dando. Si ustedes no creen que hay ratas en Buenavista, pasen por detrás de cuando uno va a cine, sale y lo que están es un poco de estaciones de control de ratas, ahí en el 5º piso de Buenavista. Las ratas están en todo lado. Y lógicamente, una escena de 1.500 millones de cadáveres es especial para las ratas. Una cosa tremenda. Vamos al 5º sello.
Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Así que, hermanos, si usted no está, mejor arrepiéntase. Todavía hay tiempo. Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de todos los que habían muerto como mártires por causa de la palabra de Dios y por haber sido fieles en su testimonio. Ellos clamaban al Señor y decían: oh Señor soberano, santo y verdadero, ¿cuánto tiempo hasta que juzgues a la gente de este mundo y tomes venganza de nuestra sangre por lo que nos han hecho? Entonces a cada uno de ellos se le dio una túnica blanca y se les dijo que descansaran un poco más hasta que se completara el número de sus hermanos, los consiervos de Jesús, que se unirían a ellos después como para morir como mártires. Mientras yo miraba, el Cordero rompió el sexto sello, hasta aquí. El quinto sello, el apóstol Juan ve los mártires y nos habla de otro lado, de los que van a morir por causa de Cristo. Es decir, la iglesia es llevada, la iglesia es preservada, pero el que la iglesia sea llevada va a ser, por ejemplo, alguna gente dice, qué terrible va a ser ese día, pero Apocalipsis es una de las épocas de más gracia y misericordia de Dios. ¿Por qué? Pensemos en nosotros. Si aquí hay alguno que no es salvo, aquí hay alguno que anda llevando su doble vida, aquí hay alguno que sigue escuchando lo que no se hace y sigue haciéndolo y sigue pensando que no pasa nada, y en este momento viene Cristo y se queda solo en este salón, ve la ropa de los demás aquí. ¿Qué va a decir? Era verdad. Va a haber la angustia más terrible que yo creo que se puede imaginar alguien, pero va a decir, ¿era qué? Verdad. Y si eso era verdad, todo lo demás va a ser ¿qué? Verdad. Y cuando vean el noticiero que se firmó el tratado de paz con Israel, ¿qué va a decir? Allá llegó el anticristo. Y esa gente, sabiendo que si eso es verdad, entonces el infierno también es ¿qué? Verdad. Esa gente va a estar dispuesta a morir. Esa gente va a estar dispuesta a morir como mártir. ¿Para qué? Para ser salvado del infierno. Ya me tocó morir aquí feo, pero que me maten. Es decir, va a arrancar al mismo tiempo una persecución contra los creyentes. ¿Por qué? Porque los creyentes van a ser la piedra de tropiezo en la falsa paz. Los creyentes van a ser los que se levantan a decir, oye, no podemos estar con los musulmanes. Oye, no podemos hacer esto. Oye, no. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que matar los creyentes, fusilar los creyentes, porque son la piedra de tropiezo en ese sistema de falsa paz mundial. Y los ve el apóstol Juan, una multitud grande debajo del trono. Esto es importante porque todavía no habían sido glorificados, no había habido la segunda parte de resurrección que vamos a ver más adelante, pero los ve allí y los ve levantando ¿qué? Oraciones al cielo, un clamor, y dice que descansen un tiempo más. Eso hace referencia a Lucas capítulo 16, el seno de Abraham, ahí donde hablamos de que están en un lugar de descanso, que todavía no han sido ¿qué? Glorificados. Ahí hay una pregunta, Leonardo. Ahí estos mártires son contados como los que creen por vista, más no por fe, ¿cierto? Todos creen por fe. Todos creen por qué, porque la salvación es una obra de fe. El hecho de que estén allá debajo del trono significa que fueron salvados, y la salvación es únicamente por fe. Lo que sucede es que lo que está sucediendo les ayuda, pero sucede también igual que con Tomás, que vio, pero al final la salvación es por fe. ¿Qué nos muestra esto? Que también sigue habiendo ¿qué? Salvación, porque son personas que mueren dentro de la tribulación, pero que son contados como ¿qué? Como santos, como justos de parte del pueblo de Dios, pero a un precio bastante alto. Es decir, mis hermanos, siempre es por gracia, pero ahorita es diferente. O sea, lo que va a venir es terrible, lo que va a tener que vivir esta gente para ser salva. Apocalipsis 6:12. Mientras yo miraba, el Cordero rompió el sexto sello y hubo un gran terremoto. El sol se volvió tan oscuro como tela negra y la luna se volvió tan roja como la sangre. Entonces las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como los higos verdes que caen de un árbol cuando es sacudido por el fuerte viento. El cielo fue enrollado como un pergamino y todas las montañas y las islas fueron movidas de su lugar. Entonces todo el mundo, los reyes de la tierra, los gobernantes, los generales, los ricos, los poderosos, todo esclavo y hombre libre, se escondió en las cuevas y entre las rocas de las montañas y gritaban a las montañas y a las rocas, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que se sienta en el trono y de la ira
del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira, y ¿quién podrá sobrevivir? Mira lo tremendo de eso que estamos viendo. Ya aquí estamos en la gran tribulación. Ya que estamos en la gran tribulación, y lo sabemos porque la gente ya se da cuenta de que Dios es el que está detrás de todo lo que está pasando. Entonces miremos qué cosas están sucediendo. En este punto ya se tuvo que haber dado la profanación del templo, que vimos allá en Daniel en el capítulo 9, que está escrita en Mateo 24:15, el objeto sacrílego que causa profanación, porque ya estamos adentrados en la gran tribulación. Sin embargo, hay una cosa tremenda, es que nos muestra a la gente en sus ocupaciones normales, que es una de las cosas que más asombra. ¿Cómo lo sabemos? Porque sigue habiendo reyes, gobernantes, generales, ricos, poderosos, esclavos y gente que libre. Es decir, la gente sigue en sus ocupaciones normales a pesar de todo lo que ya vimos en ese momento. Habla de un gran terremoto, es decir, va a haber un gran terremoto en ese momento, y lógicamente terremoto pues trae más muertes, trae más aflicciones. Una de las principales es el oscurecimiento del sol, que es lo que nos dice aquí. El sol se volvió tan oscuro como tela negra. El oscurecimiento en pleno día ha sido siempre una señal de juicio. La anunció el profeta Joel, capítulo 2, verso 31, lo pueden buscar en sus casas, ahí tienen la cita. Sucedió en el momento de la crucifixión, desde las 12 hasta las 3 de la tarde, la tierra se oscureció porque estaba llevándose a cabo el juicio de Cristo, porque le fue imputado nuestro pecado. La luna como sangre también fue descrita por Joel, capítulo 2, versículo 31, habla de la luna viéndose como sangre. El fenómeno de la luna como sangre es fácilmente entendible. Si hay grandes terremotos, hay grandes partículas que están siendo levantadas a la atmósfera, y lógicamente la luz que va a pasar no va a ser tan clara y se va a ver de tono rojizo, para que no anden algunos asustados cada vez que hay algún eclipse de luna y entonces nos cogió el apocalipsis. No nos ha cogido. Estrellas caerán, dice aquí. Entonces las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como los higos verdes que caen de un árbol cuando es sacudido por el fuerte viento. Esas estrellas son lluvias de meteoros, para que tengamos claridad. Lluvias de meteoros, o sea, va a haber terremoto, van a caer meteoros, va a haber un cambio en la corteza terrestre. Dice que todo fue movido de su lugar, dice las islas fueron movidas de su lugar. Va a ser tan fuerte el terremoto y tanto el impacto de los meteoritos cayendo en la tierra que todo se va a alterar, toda la corteza terrestre. Otra cosa que vemos es que esos juicios caen sobre todos. Por eso se dice, ni su oro ni su plata, ¿qué? Los van a salvar. Pobres, ricos por igual, todos van a ser afectados por esto. Y la reacción de la gente es algo de lo que más nos llama la atención. Hay pánico. La gente entra en pánico, pero no se arrepiente. La gente asustada, la gente en pánico al ver cayendo los meteoritos, el terremoto, las islas desapareciendo, habiendo visto la guerra, habiendo visto el hambre, porque es que esto continúa. Tenemos que entender todo esto. Pero en lugar de arrepentirse, lo que dice es que le oran a la naturaleza. Mira lo que dice, le ruegan a las montañas y a las rocas, caigan sobre nosotros y escóndanos. Es decir, el movimiento que estamos viendo hoy de amor a la naturaleza, de idolatría más bien a la naturaleza, va a tomar mucha fuerza ya. Esta gente le va a orar a las montañas en lugar de orar a Dios. Sobre todo, entendiendo que ya reconocen, porque van a decir, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que se sienta en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira y ¿quién podrá sobrevivir? Ellos ya saben. En este momento, ellos ya saben lo que está pasando. ¿Y cómo lo saben? Vamos ahorita más adelante a estudiar los 144,000, que es un ejército evangelista que Dios va a levantar en esa época, que van a decirles, viene el juicio de Dios, Dios va a hacer esto, y va a suceder, y dicen, es la ira de Dios. Sin embargo, no se arrepienten. Una cosa terrible. Seguimos. Apocalipsis capítulo 8. Versículo 1 al 6. Cuando el Cordero rompió el séptimo sello del rollo, hubo silencio por todo el cielo durante una media hora. Vi a los 7 ángeles que están de pie delante de Dios, a los cuales se les dieron 7 trompetas. Entonces vino otro ángel con un recipiente de oro para quemar incienso
y se paró ante el altar. Se le dio una gran cantidad de incienso para mezclarlo con las oraciones del pueblo de Dios como una ofrenda sobre el altar de oro delante del trono. El humo del incienso mezclado con las oraciones del pueblo santo de Dios subió hasta la presencia de Dios desde el altar donde el ángel lo había derramado. Entonces el ángel llenó el recipiente para quemar incienso con fuego del altar y lo lanzó sobre la tierra, y hubo truenos con gran estruendo, relámpagos y un gran terremoto. Otro terremoto. Ahora, ¿cuáles oraciones? ¿Qué nos muestra esto? Hay gente orando en la tierra. Esas oraciones no son de la iglesia, porque la iglesia ya está ¿dónde? Arriba. Son oraciones de gente en la tierra que está clamando porque Dios haga justicia. La iglesia va a estar siendo perseguida. Ahora, recuerden qué iglesia, la que se va volviendo iglesia a medida que avanza la tribulación, porque la iglesia que era iglesia antes de esto ya está arriba. Amén. Ok, otra vez tenemos aquí un gran terremoto para que tengamos claridad. Ahora, el capítulo 7 nos hace una especie de intermedio. Vamos a mirarlo rápidamente. Pregunta. Juan, una pregunta. Hay una parte de la escritura dice que en cierto momento la palabra será quitada. ¿En qué momento se dará eso? La palabra será quitada. Sí. O sea, No recuerdo el pasaje exactamente cuál. No sé si estoy confundiendo. Dice que se amontonarán maestros conforme a... Pero lo que dice es que no tolerarán la sana doctrina y se amontonarán maestros, pero no dice que será quitada, sino que la gente va a rechazar la sana doctrina. Cuando dice que se amontonarán maestros que les digan las nublerías que sus oídos se mueren por escuchar, pero ahí no dice que será quitada, sino que la van a rechazar, porque de hecho, por otro lado, lo que dice es, el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra nunca pasará. Por acá. Sí, buenas tardes. Yo tengo una pregunta con respecto a lo que tú dices de la iglesia que se va convirtiendo en el periodo de la gran tribulación. ¿Cómo aplica para ellos el tema de las recompensas? Si se supone que ya no está, la iglesia... lo perdieron. O sea, son salvados. O sea, ese grupo de la iglesia, ese grupo que se va convirtiendo en iglesia, no va a participar de esa recompensa. No va a participar de esa recompensa. Porque eso fue solo para los que son llevados antes. Ya no da. Bueno, seguimos. Entonces el capítulo 7 nos provee como ese intermedio que Juan, no se distraigan, porque el tiempo va corriendo. Juan nos muestra esa media hora de silencio en el cielo, pero antes nos ha hablado de dos grupos que tenemos que notar. El primero de esos grupos son los 144,000, eso está en el capítulo 7. Dice, después vi a 4 ángeles que estaban de pie en las 4 esquinas de la tierra, sujetaban los 4 vientos para que no soplaran sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Esto es después del 6º sello. Imagínense lo terrible de terremotos, lo terrible de una nube de polvo cósmica que llega con todos los meteoritos y no hay viento para que se lleve esa nube. Ahora, si no hay vientos, no vienen nubes para traer ¿qué? Lluvia, o sea, se va a afectar todo. Hay hambre y no hay lluvia. ¿Qué sucede? Mucho más, es terrible realmente lo que está sucediendo acá. Para que no soplaran sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi a otro ángel que subía al oriente llevando el sello del Dios viviente. Gritó a los 4 ángeles que habían recibido poder para dañar la tierra y el mar. Esperen, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto el sello de Dios en la frente de sus siervos. Dios va a marcar un grupo para protegerlos. Y oí el número de los que fueron marcados con el sello de Dios. Fueron sellados 144,000 de todas las tribus de Israel. Muchos han intentado argumentar que esos 144,000 y los han espiritualizado. Por ejemplo, los testigos de Jehová hablan de que son ellos y son los que van a ser llevados al cielo, pero la palabra no dice eso. La palabra dice con claridad que es gente que va a ser sellada durante la gran tribulación. Y nos dice que son 12,000 de cada tribu. Nos nombra las tribus que van a estar participando en ese momento. Hay unos que dicen, pero ¿cómo van a saber si los registros se perdieron en el 70 después de Cristo? Bueno, yo creo que Dios es omnisciente para saber de dónde viene cada uno y saber si es descendiente de Judá, si es descendiente de Rubén, de Gad o de cuál de las tribus. Amén. Ahora fueron sellados, estos hombres fueron sellados y como lo vamos a ver más adelante, el propósito de ellos es dar
testimonio. Esta va a ser la fuerza evangelística más poderosa que se haya conocido sobre la faz de la tierra. Estos 144,000, 12,000 de cada una de las tribus de Judá, de Israel, van a ayudar a cumplir lo que dice, van a ser una gran bendición. ¿Cuál bendición? Anunciar el evangelio y anunciar que todavía hay ¿qué? Salvación, todavía hay oportunidad. En medio de todos los desastres, todavía hay ¿qué? Esperanza de redención. Allá. Bueno, Juan, yo quería tener claro algo. Este periodo son 7 años terrenales, ¿cierto? Sí. Pero antes de que comience esos 7 años terrenales, ¿ya se tuvo que haber predicado el evangelio en todo el mundo? La palabra no muestra eso. De hecho, ese cumplimiento profético se termina de mostrar es aquí, porque es ahí donde van a terminar predicándole a todo el mundo. Ya nadie va a tener excusa. Se va a cumplir realmente allá. Por eso cuando algunos dicen frescos porque hay islas donde no han ido, no tiene asidero bíblico. Es aquí donde esa fuerza va a estar predicando por todo lado, porque van a ser sellados para que nada les pueda hacer daño. De hecho, esos son los primeros inscritos para entrada al milenio como tal, pero vamos a avanzar. La protección que vimos, pues ya sabemos que nada les puede hacer daño. Es el primer grupo que estamos viendo acá. Luego en el versículo 9 del capítulo 7 nos habla, dice, después de esto vi una enorme multitud de todo pueblo y de toda nación, tribu y lengua, que era tan numerosa que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y delante del Cordero, vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmeras y gritaban con gran estruendo, la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Y se postraron rostro en tierra delante del trono, adoraron a Dios cantando amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el poder y la fuerza pertenecen a nuestro Dios, por siempre y para siempre. Amén. Entonces uno de los 24 ancianos me preguntó, ¿a quién? A Juan. ¿Quiénes son estos que están vestidos de blanco? ¿De dónde vienen? Y yo le contesté, tú eres quien lo sabe, Señor. Entonces él me dijo, estos son los que murieron ¿en dónde? En la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus ropas en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y aquel que está sentado en el trono les dará refugio. Nunca más tendrán hambre ni sed. Nunca más les quemará el calor del sol, pues el Cordero que está en el trono será su pastor. Él los guiará a manantiales del agua que da vida y Dios les secará cada lágrima de sus ojos. Es tan terrible la situación de lo que Juan está viendo que el Espíritu Santo le muestra a Juan, en este momento le deja ver, pero mira que todavía hay salvación. Hay tanta destrucción en la visión que Juan está recibiendo que el Señor le permite a Juan este intermedio para decir, mira, estos 144,000 no van a morir humanamente hablando en este momento. Y adicional le dice, mira, pero en medio de la gran tribulación se va a salvar una multitud de gente incontable. Es decir, va a haber una tremenda cosecha de gente que se va a salvar en medio de la gran ira. Es decir, que la gran tribulación muestra el gran juicio de Dios, la rectitud de Dios, la ira de Dios, pero al mismo tiempo va a mostrar una gran misericordia. El carácter de Dios siempre expresado, lo mismo de la cruz. Exactamente igual, no sé si lo logramos ver. Esto trae consuelo al corazón de Juan, que estaba en ese momento asombrado, pero o sea, se acabó. No se ha acabado. Va a haber una gran multitud, pero esa gente va a ser ¿qué? Mártir. Entonces, una esperanza de salvación, pero al mismo tiempo que nos muestra, los creyentes de esa época van a sufrir cosas terribles por allá. En ese momento la iglesia está en el cielo. Esta gente va muriendo por tantas cosas que pasan y van ascendiendo de una vez allá. No, la última resurrección se da al final de la tribulación. Eso o sea, vamos a ver. Juan los ve en el cielo, pero ellos no están allá. Lo está viendo ya después de que reciban las túnicas blancas, y esas túnicas blancas solo se dan después de la glorificación. Está en este capítulo, pero lo que quiere dar a entender es un intermedio para mostrarle a Juan, cálmate. Porque es que es terrible lo que está viendo. Tranquilo que va a haber que salvación, va a seguir obrando el Espíritu, van a haber cosas buenas. Sí, va a haber un remanente. Siempre hay un remanente. Por eso hablamos de que el Espíritu Santo va a ser removido a la iglesia, pero el Espíritu Santo seguirá ¿qué? Obrando y actuando, ¿ok? Bueno, entonces sigamos avanzando a las trompetas, que es el juicio que sigue, capítulo 8. Versículo 6, capítulo 8, versículo 6. Entonces los 7 ángeles con las 7 trompetas se prepararon para hacerlas
sonar. Fíjense que cuando se abre el séptimo sello, como tal, viene un terremoto, pero no se dice nada más, sino que le da entrada ¿a qué? A la primera trompeta. Es decir, que las 7 trompetas están ¿dónde? Dentro del séptimo sello. Hay gente que ha dicho, no, mira, el séptimo sello es como suave. No, el séptimo sello contiene las 7 trompetas y la séptima trompeta contiene las 7 copas, así que es terrible. Es el peor de los sellos. Tenemos que verlo así. Apocalipsis 8:7. El primer ángel tocó su trompeta y granizo y fuego mezclados con sangre fueron lanzados sobre la tierra. Se incendió la tercera parte de la tierra y se quemó la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. La primera trompeta va sobre la naturaleza, especialmente sobre la parte de ¿qué? De vegetación. ¿Qué es lo que va a suceder? Vegetación quemada. Dice que se incendió la tercera parte de la tierra, se quemó la tercera parte. Se coincide en que el fuego que habla acá especialmente tiene que ver con el de la tierra, con erupciones volcánicas. Es decir, tanto movimiento telúrico, tanto movimiento de terremoto, lógicamente va a activar todos los volcanes que se encuentren dormidos en ese momento. Granizo, que es lo que vemos acá, que dice la palabra granizo y fuego mezclados con sangre. La primera parte del granizo son las tormentas que se dan, lógicamente, después de que un volcán estalla, altera todo lo que es la parte atmosférica y lógicamente va a producir tormentas de granizo pues indescriptibles. No tenemos certeza, ninguno se atreve a afirmar si la sangre que dice es verdaderamente sangre o es una referencia de Juan a la lava, que se puede ver también como sangre, pero perfectamente podría ser cualquiera de las dos. Ya sabemos que el Señor utilizó a Moisés para convertir en sangre las aguas del río Nilo. No sería algo absurdo y de hecho más adelante lo vamos a ver, la sangre literal como tal. Se quema la tercera parte de los árboles, pero dice acá, se quemó la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. La diferencia entre árboles y hierba verde, porque uno podría ver a los árboles como parte del paisaje verde, son árboles frutales para poder diferenciarlos, si no, no tendría sentido la diferenciación. Entonces, se quema la tercera parte de los árboles frutales y toda la hierba verde. Están en hambre. Y los pocos árboles que están dando fruto, la tercera se quema. Y toda la hierba verde se quema. Es decir, si quedan vacas de pie todavía, ¿de qué viven? Es decir, esto sigue atacando y trayendo más y más aflicción. Esto es algo tremendo porque los juicios del Apocalipsis son acumulativos. Es decir, como lo sufrió el siervo Job, uno sobre otro, así es esto. Uno sobre otro. La tercera parte de los árboles y toda la hierba del mundo. O sea, todo pasto es consumido. Una cosa aterradora. No dice que todo la hierba verde como tal. Versículo 8. Entonces el segundo ángel tocó su trompeta y una gran montaña de fuego fue lanzada al mar. La tercera parte de las aguas del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de todos los seres que viven en el mar. También fue destruida la tercera parte de todos los barcos. Una gran montaña de fuego que fue lanzada al mar. Ustedes han visto Armagedón, es un meteorito. Una montaña, una roca grande, encendida en fuego que va a caer en el mar. Lo que está diciendo acá, lo más probable es que sea un meteorito como tal, que entra y choca contra el océano. Ahora, dice que la tercera parte del mar se convierte en sangre. Aquí todavía puede darse las dos cosas, que esa sangre haga referencia a fuego y lava que pueda estar todavía corriendo sobre el mar o que sea verdadera sangre. Una tercera parte de todos los seres del océano mueren. Hay hambre y ahora se muere la tercera parte de los seres marinos. Y una tercera parte de los barcos es destruido. Eso es muy fácil de entender porque cae un meteoro en los océanos y ¿qué se levanta? Tsunamis. Olas muy altas que van a acabar con todo eso y que lógicamente van a llegar también ¿a dónde? A las costas. Todas las ciudades costeras van a terminar siendo destruidas. Y vamos por la segunda trompeta. Tercera trompeta. Versículo 10.
Entonces el tercer ángel tocó su trompeta y una gran estrella cayó del cielo ardiendo como una antorcha. Cayó sobre una tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de agua. El nombre de la estrella era Amargura o Ajenjo en el original. Hizo que la tercera parte de las aguas se volviera amarga y mucha gente murió por beber de esa agua amarga. La tierra está en llamas y la tercera parte del agua dulce se contamina. Esta antorcha o esta estrella que viene llamada Ajenjo o Amargura es un meteoro también, pero lo que nos muestra es que se desintegra. Por eso logra caer en tantos lugares. Es decir, a la entrada con la tierra no va a caer completico. El primero cayó y pegó contra el océano, pero se va a desintegrar, se va a desparramar y va a caer en las fuentes hídricas de agua dulce, contaminando la tercera parte de los ríos y los manantiales de agua, haciendo que mucha gente muera por beber agua contaminada. Lógicamente todos los niveles bueno, no solo radiación, sino todos los elementos, mercurio y todo lo que pueden tener todos estos meteoros va a contaminar las aguas. Entonces imagínense ustedes un planeta donde toda la hierba está seca, donde no hay árboles, donde está ardiendo todo, donde hay hambre y ahora el agua está contaminada, envenenada. Tremendo. Apocalipsis 8, 12, 13. ¿Alguien se quiere quedar? Yo he escuchado gente diciendo, yo quisiera quedarme para ver todo eso. Es verdad. Yo he escuchado cristianos que dicen eso. Imagínate, uno ver así al Señor llegando. En verdad, tú quieres... Esto, ninguna película de nada se le asemeja. Es una cosa loca. Apocalipsis capítulo 8, versículo 12 dice: entonces el cuarto ángel tocó su trompeta y se dañó la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas se oscurecieron. Así que la tercera parte del día quedó sin luz y también la tercera parte de la noche. Lo primero que vemos acá, ya vimos la copa cayó primero sobre la vegetación, luego cae sobre las aguas, ahora se vierte ¿sobre qué? Sobre los astros, sobre los cuerpos celestes en ese sentido. Y viene oscuridad. Súmale a todo esto que la tercera parte del día esté en plena oscuridad, en tinieblas. Es una cosa aterradora. Entonces miré y oí la voz de un águila que cruzaba los cielos gritando fuerte: terror, terror, terror para todos los habitantes de este mundo. La original dice para los moradores de la tierra, por lo que vendrá cuando los últimos 3 ángeles toquen sus trompetas. Esto no es amenaza, esto es misericordia. Arrepiéntanse. El Señor permite que pase este ángel, debe ser un ángel, dando voces y anunciando lo que viene. Ay, ay, ay. Ay siempre es una palabra de juicio. Ay, ese es el original. El original no dice terror, dice ay. Pero ese ay debe transmitir terror. Terror. Ahora uno podría decir, ¿más terror? Si es que eso es una película para no dormir, si uno la llega a ver. O sea, cualquier película le queda corta, pero dice, cuando vean lo que viene. Ahora miremos lo que viene. Entonces, capítulo 9, entonces el quinto ángel tocó su trompeta y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra y a la estrella se le dio la llave del pozo del abismo sin fondo. Esa estrella es Satanás. Es lo único que la palabra identifica, que se le entregue la llave del abismo sin fondo. Ese abismo es el lugar donde Dios, de acuerdo a la carta a Judas y carta de Pedro, muestra que tiene encarcelados a los demonios. Hay demonios encarcelados en ese lugar, la llave del abismo sin fondo. Cuando lo abrió salió humo como si fuera de un gran horno, y la luz del sol y el aire se oscurecieron debido al humo. Entonces del humo salieron langostas y descendieron sobre la tierra, y se les dio poder para picar como escorpiones. Se les ordenó que no dañaran la hierba, ni las plantas, ni los árboles, sino solamente a las personas que no tuvieran el sello de Dios en la frente. Se les ordenó que no las mataran, sino que las torturaran durante 5 meses con un dolor similar al dolor que causa la picadura del escorpión. Durante esos días, las personas buscarán la muerte, pero no la encontrarán. Desearán morir, pero la muerte escapará de ellas. Las langostas parecían caballos preparados para la batalla. Llevaban lo que parecían coronas de oro sobre la cabeza y las caras parecían humanas.
Su cabello era como el de una mujer y tenían dientes como los del león. Llevaban puestas armaduras de hierro y sus alas rugían como un ejército de carros de guerra que se apresura a la batalla. Tenían colas que picaban como escorpiones y durante 5 meses tuvieron el poder para atormentar a la gente. Su rey es el ángel del abismo sin fondo, su nombre el destructor, en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. El primer ay ya pasó, el primer terror ya pasó, pero mira, vienen 2 ay más, 2 terrores más. La quinta trompeta, dime. Lo del el abismo sí es literal, Sí. o sea, pero es aquí en la tierra. No sabemos dónde está ubicado, pero lo que se supone es que está aquí abajo. Ok, vamos a mirar y a estudiar, a analizar. Allá hay pregunta, Leonardo. Rápido, ese micrófono. Bueno, una pregunta rápida. Acerca de la muerte, que buscarán la muerte y no la encontrarán. También como preguntaban, ¿es literal? Sí. O sea, ¿se suicidarán? Intentarán suicidarse y no van a poder morir. La muerte va a estar guardada. Porque es que es algo tremendo, lo que hablamos en la soberanía de Dios. Dios es tan soberano que hay gente que intenta suicidarse y no puede. La vez pasada estuvimos estudiando, hay gente que se tira a un 5.º piso y queda bien. No se puede, se toma 3 frascos de veneno y no se muere. Oscar. Juan, las langostas con caras de humanos también serán literal. Venga, les explico para que respondamos las preguntas y las que queden después las hacen, ¿vale? Entonces, primero, el ángel de que habla aquí, el primero que va describiendo es Satanás, es el ángel que cae del cielo. Ahora, algo importante que dice que recibió la llave del abismo sin fondo. Quien le da la llave es Cristo. Porque todo en ese momento, al abrir el sello, Cristo reclama toda la autoridad. Es el mismo Cristo el que le entrega la llave del abismo sin fondo. Ahora, ¿a quién va a liberar? A los demonios encarcelados. El humo que vemos acá representa la gran cantidad de demonios y por eso se habla de langostas. No son langostas como tal, sino son demonios. Pero es tal la cantidad que lo que Juan ve es como si se oscurece absolutamente toda la poca luz que queda del sol. Ahora, de hecho, algunas nubes de langostas han logrado tapar y oscurecer completamente regiones cuando son demasiado vasta la cantidad de langostas de las que se comen los cultivos. Pero sabemos que no son langostas así porque esta copa no es derramada sobre la vegetación, sino sobre ¿quién? Sobre los seres humanos. Esta viene sobre los hombres. El propósito, causar dolor a los impíos. Esto puede sonar, no, yo no creo que Dios haga eso, pero sí. Dice, el propósito es torturarlos. ¿Cómo? Trompeta. Ok. El propósito es que torturarlos por espacio de 5 meses. 5 meses es el tiempo de vida normal de una langosta. Entonces el Señor da ese punto ahí. Ahora, dice que no atacan la naturaleza. ¿Eso qué nos muestra? Que no son verdaderamente ¿qué? Langostas, insectos, porque los insectos atacarían la naturaleza, pero estas langostas, estos demonios, atacan únicamente ¿a quién? A los seres humanos. ¿Y cómo sabemos que atacan solo a los impíos? Porque dice, atacaban a todos los que no tenían el sello del Señor. Eso es lo que vemos acá. Ahora, miremos la descripción, el aspecto, miremos varias cosas. Primero, habla de ¿qué? De que parecían caballos, como tal, caballos. Las langostas parecían caballos preparados para la batalla. Es decir, Juan ve como los caballos, usted lo ve en las películas, que están en la línea de batalla, pero ¿qué están haciendo? No están asustados, sino están como relinchando, moviendo los pies, como lo dice el Señor en Job, el caballo deseando entrar en la batalla. Están deseosos de atacar, de entrar en batalla. Dice que llevaban lo que parecían coronas de oro. Las coronas de oro hacen referencia a que eran victoriosos. Estos demonios, Dios les concede la victoria sobre los hombres por 5 meses como tal. Van a ser invencibles en ese sentido. Ahora dice que tenían también aquí caras que parecían humanas, rostros humanos. ¿Para qué nos da eso? No eran simples insectos, sino seres racionales. Algo como lo que podemos ver de acuerdo a la escritura en los demonios. El versículo 8 nos habla de el cabello de mujer, su cabello como el de una mujer. El cabello de la mujer es usado para seducción, es decir, tienen la capacidad de seducir con el engaño. Una mujer puede arreglarse el cabello de tal manera que pueda ser más atractiva para los hombres. Y esto hace referencia a seducción, es decir, saldrán
y aún engañarán a gente para decirles que deben seguir adorándolos a ellos, como lo vamos a ver más adelante. Tenían dientes como los del león. ¿Para qué nos muestran los dientes del león? La ferocidad, el poder para destrozar a sus víctimas, aunque recordemos que las víctimas no van a ¿qué? A morir. Terrible esto. Corazas, que son, dice, llevaban sus puestas armaduras de hierro, y lo que nos muestra eso es que son invulnerables, es decir, los hombres no van a poder hacer nada en contra de ellos. No solamente no matarlos, no destruirlos, que lógicamente son ángeles, pero tampoco detenerlos, son invulnerables como tal. Y nos habla de escorpiones, y nos dice que lo que va a hacer es que van a picar a la gente, va a atacar a la gente, pero nos muestra que lo hacen con la cabeza y con la cola también. Nos va a mostrar básicamente la escritura que lo que le sucede en la vida de una persona por la picadura de un escorpión, que de acuerdo a lo que dice en medicina es algo terrible, el dolor de una picadura de un escorpión, lo van a tener por todo el cuerpo al punto que van a desear matarse, van a desear morirse, se pegarán tiros y siguen vivos. La muerte va a ser guardada por espacio de 5 meses, es algo tremendo. Ahora, podríamos ver que no mueran es castigo de Dios, pero que no mueran es misericordia de Dios. Porque no los deja morir para que tengan la oportunidad de arrepentirse. Eso es lo que estamos viendo ahí. Apocalipsis 9:13, la sexta. Y el nombre, tenemos Abadón y Apolión, nos da el nombre en hebreo y en griego. Eso nos muestra que van a ser afectados hebreos y gentiles por igual. Ahora, ¿quedó pregunta ya después de la explicación? ¿Sí? Pregunta. Ya. Lo que pasa es que tengo una curiosidad, porque en el versículo 4 dice que se les ordenó que no dañaran la hierba ni las plantas, pero se supone que a estas alturas ya no hay hierba. Eso es una cosa importante. ¿Qué nos muestra eso? Que ya ha vuelto a florecer la hierba. La hierba ha vuelto a florecer porque si no, no podrían dañarla. Muy bien, gracias, Carlos. Bueno. Capítulo 9, versículo 13. Entonces el sexto ángel tocó su trompeta y oí una voz que hablaba de los 4 cuernos del altar de oro que está en la presencia de Dios. Y la voz le dijo al sexto ángel que tenía la trompeta: suelta a los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. El que estén atados nos muestra claramente que son demonios, porque un ángel obediente a Dios no necesita estar como atados. Esos 4 ángeles estaban atados allí en ese lugar. Nos dice, entonces los 4 ángeles que habían sido preparados para esa hora, ese día, ese mes y ese año, fueron desatados para matar a la tercera parte de toda la gente de la tierra. Es otra trompeta que suena en contra de los hombres. Ya había muerto la 4ª parte, y sin contar todos los que murieron en todo lo demás. Y de los que quedaban, estos ángeles tienen autoridad para matar a la tercera parte de esa gente que todavía está viva. Oí que su ejército estaba formado por 200 millones de tropas a caballo. Algunos han tentado decir que entonces ese es el ejército chino, que puede llegar a... Sí, hay gente que dice esto, que puede llegar a tener esa cantidad de soldados, pero la descripción que nos da Juan deja por fuera completamente la posibilidad de que sean seres humanos. Y la respuesta es muy sencilla. Primero, pues quien está guiando son ¿qué? Demonios. Es lo primero que tenemos que ver. Y la descripción nos deja por fuera. Miremos la descripción, versículo 17. Así en mi visión vi los caballos y a los jinetes montados sobre ellos. Los jinetes llevaban pues una armadura de color rojo fuego, azul oscuro y amarillo. La cabeza de los caballos era como la de un león, y de la boca les salía fuego, humo y azufre ardiente. La tercera parte de toda la gente de la tierra murió a causa de estas 3 plagas, el fuego, el humo y el azufre. El poder de estos caballos estaba en la boca y en la cola, pues sus colas tenían cabezas como de serpiente, con el poder de herir a la gente. Esta descripción no es humana. Esta descripción se parece más a la de las mismas langostas, que ya vimos que son demonios. Entonces, imagínense lo aterrador de un ejército de 200 millones de demonios corriendo libremente sobre la tierra con el propósito de matar 1 de cada 3 hombres vivos. Terrible. Pero no está diciendo aquí nada de eso. No está diciendo que son bombas nucleares.
El poder de sus caballos estaba en la boca y en la cola, pues sus colas tenían cabezas como de serpiente, con el poder ¿para qué? Herir a la gente. Sin embargo, miren esto, sin embargo los que no murieron en esas plagas, aún así rehusaron arrepentirse de sus fechorías y volverse a Dios. Siguieron rindiendo culto a demonios y a ídolos hechos de oro, plata, bronce, piedra y madera, ídolos que no pueden ni ver, ni oír, ni caminar. Esa gente no se arrepintió de sus asesinatos, ni de su brujería, ni de su moralidad sexual, ni de sus robos. Entonces vemos lo terrible de esto y la reacción que vemos, idolatría, y esto es consecuente con lo que pasa en la trompeta anterior. Los seducen y los engañan para pensar que si adoran a los demonios, todo se va a acabar, todo el maltrato, todos los juicios van a detenerse. Por eso hay idolatría. Vemos asesinato. Es decir, ya la gente comienza, lógicamente, al adorar demonios, a llenarse de la misma sed de sangre que tenían estos 200 millones de demonios. La hechicería que aparece aquí hace referencia al mismo término de fármacos que vemos en el día de hoy, en griego. Eso nos puede mostrar mucho más, es el uso de drogas. Y de hecho, mucha gente que hace rituales de brujería y eso, ingieren drogas porque supuestamente ese estado de drogas hace que se les facilite su canalización de demonios y entrar en estados de alteración mental que les permite todo esto. Fornicación. Miren, la perversión sexual más fuerte que podamos ver está reservada para ese lugar. Es decir, uno diría, ¿cómo en medio de todo esto hay gente pensando en vámonos para el rincón? O sea, es una cosa de locos. Pero van a estar pensando en eso. Perversión sexual en medio de toda esa situación. Y sus robos. Los robos son muy fáciles de comprender porque no hay comida, no hay agua, no hay ropa, no hay medicina, así que la gente va a estar realmente, como vemos en las películas, robando y protegiendo la poca comida que tengan. Mari. Juan, una pregunta, o sea, en ese grupo de personas que a pesar de todo lo que está pasando, o sea, niegan a arrepentirse de todos sus pecados y siguen adorando a demonios, pueden estar esas personas que el mismo Dios ha querido pues endurecer sus corazones y que en ellos no haya recapacitación alguna, porque hemos visto en estudios donde eso es, o sea, es real, donde Dios mismo dice de que pues X persona pues no va a ser consciente de lo pues del pecado y de todo esto para no sí, ahí lo que vemos ser es lo que sucede con el faraón, es decir, el juicio de Dios muchas veces lo que hace en un corazón, en lugar de que se ablande, es que se endurece y se enfurece más contra Dios. El orgullo causa eso. Entonces tú tomas a una persona con un corazón humilde, lo exhortas pero una persona orgullosa lo exhortas y más bravo se pone, entonces más se molesta. Entonces lo que vemos aquí es precisamente eso. Dios les ofrece gracia, Dios les ofrece misericordia, pero ellos deciden no quieren someterse al Señor, por eso son responsables delante de Él. Bueno, vamos a break, vamos a hacerlo de 10 minutos porque vamos lentos, vamos colgados, así que a las 5:25 los espero aquí nuevamente.